buenos días, hermanos y amigos. Que Dios nos bendiga en este hermoso día, día lunes, iniciando la semana laboral. Seamos bienvenidos una vez más a este tiempo de lectura, meditación y oración. En este día nos corresponde leer Segunda de Reyes, capítulos 6 al 10. Hay un pequeño error en las copias que le estuve compartiendo en el grupo y también en formato impreso, porque el correspondiente a este día, la lectura correspondiente a este día dice Primera de Reyes 6 al 10 y el error está ahí, no es Primera de Reyes sino Segunda de Reyes capítulo 6 al 10. Así que yo le invito por favor a que me acompañe en la lectura en esta mañana y oramos para que sea de edificación a su vida. Comenzamos con el capítulo 6, nos dice así la palabra del Señor. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: mire, el lugar en que habitamos con usted es muy estrecho para nosotros. Le rogamos que nos deje ir al Jordán, para que cada uno de nosotros tome de allí una viga y nos hagamos allí un lugar donde habitar. Y él dijo: vayan. Entonces uno dijo: le rogamos que consienta ir con sus siervos. Y Eliseo respondió: yo iré. Fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron árboles. Pero sucedió que cuando uno de ellos estaba derribando un tronco, el hierro del hacha se le cayó al agua, y gritó y dijo: ¡ah, Señor mío! Era prestado. Entonces el hombre de Dios dijo: ¿dónde cayó? Y cuando le mostró el lugar, cortó un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. Y Eliseo le dijo: tómalo. Y el hombre extendió la mano y lo tomó. El rey de Aram estaba en guerra con Israel y consultó con sus siervos diciéndoles: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el hombre de Dios envió un mensaje al rey de Israel: procura no pasar por tal lugar, porque los arameos van a bajar allí. Entonces el rey de Israel envió gente al lugar que el hombre de Dios le había dicho. Así que al prevenirlo él, se cuidó de ir allí, y esto no una ni dos veces. Y se enfureció el corazón del rey de Aram por este hecho, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me van a revelar quién de los nuestros está a favor del rey de Israel? Y uno de sus siervos dijo: no, rey señor mío, sino que Eliseo, el profeta que está en Israel, le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en el interior de tu alcoba. Y él dijo: vayan y vean dónde está, y enviaré a prenderlo. Y le avisaron: él está en Dotán. Entonces envió allá caballos, carros y un gran ejército, y llegaron de noche y cercaron la ciudad. Y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, vio que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad. Y su criado le dijo: ¡ah, Señor mío! ¿Qué haremos? Y él respondió: no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Eliseo entonces oró y dijo: oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado, y miró que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando descendieron hacia él los arameos, Eliseo oró al Señor y dijo: te ruego que hieras a esta gente con ceguera. Y él los hirió con ceguera conforme a la palabra de Eliseo. Entonces Eliseo les dijo: este no es el camino, ni es esta la ciudad. Síganme y yo los guiaré al hombre que buscan. Y los llevó a Samaria. Cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: oh Señor, abre los ojos de estos para que vean. Y el Señor abrió sus ojos y vieron que estaban en medio de Samaria. Al verlos, el rey de Israel dijo a Eliseo: ¿los mato, padre mío? ¿Los mato? Y él respondió: no los mates. ¿Matarías a los que has tomado cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y se vuelvan a su señor. Entonces les preparó un gran banquete, y después que comieron y bebieron, los despidió
y se volvieron a su señor. Y las bandas armadas de arameos no volvieron a entrar más en la tierra de Israel. Pero aconteció que después de esto, Ben-Hadad, rey de Aram, reunió a todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria. La sitiaron de tal manera que la cabeza de un asno se vendía por 80 siclos de plata, y medio litro de estiércol de paloma por 5 siclos de plata. Pasando el rey de Israel por la muralla, una mujer le gritó diciendo: «Ayúdeme, oh rey, señor mío». Y él respondió: «Si el Señor no te ayuda, ¿de dónde te podré ayudar? ¿De la era o del lagar?». Y el rey le dijo: «¿Qué te pasa?». Y ella respondió: «Esta mujer me dijo: da tu hijo para que lo comamos hoy, y mi hijo lo comeremos mañana». Así que cocimos a mi hijo y nos lo comimos. Y al día siguiente le dije a ella: da tu hijo para que lo comamos. Pero ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de la mujer, rasgó sus vestidos, y como él pasaba por la muralla, la gente miró y vio que interiormente llevaba cilicio sobre su cuerpo. Entonces él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, se mantiene sobre sus hombros hoy. Eliseo estaba sentado en su casa y los ancianos estaban sentados con él. El rey envió a un hombre de los que estaban en su presencia, pero antes de que el mensajero llegara a Eliseo, éste dijo a los ancianos: ¿ven cómo este hijo de asesino ha enviado a cortarme la cabeza? Miren, cuando el mensajero llegue, cierren la puerta y manténgala cerrada contra él. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su señor? Todavía estaba hablando con ellos cuando el mensajero descendió a él y le dijo: mira, este mal viene del Señor. ¿Por qué he de esperar más en el Señor? Entonces, capítulo 7. Entonces Eliseo dijo: oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor: mañana como a esta hora en la puerta de Samaria, una medida de flor de harina se venderá a 1 siclo, y 2 medidas de cebada a 1 siclo. El oficial real en cuyo brazo se apoyaba el rey respondió al hombre de Dios y dijo: mira, aunque el Señor hiciera ventanas en los cielos, ¿podría suceder tal cosa? Entonces Eliseo dijo: bien, tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Había 4 leprosos a la entrada de la puerta y se dijeron el uno al otro: ¿por qué estamos aquí sentados esperando la muerte? Si decimos: vamos a entrar en la ciudad, como el hambre está en la ciudad, moriremos allí. Y si nos sentamos aquí, también moriremos. Ahora pues, vayamos y pasemos al campamento de los arameos. Si nos perdonan la vida, viviremos, y si nos matan, pues moriremos. Los leprosos se levantaron al anochecer para ir al campamento de los arameos, y cuando llegaron a las afueras del campamento de los arameos, resultó que no había nadie allí, porque el Señor había hecho que el ejército de los arameos oyera estruendo de carros y ruido de caballos, el estruendo de un gran ejército, de modo que se dijeron el uno al otro: ciertamente el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los hititas y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Por lo cual se levantaron y huyeron al anochecer y abandonaron sus tiendas, sus caballos y sus asnos y el campamento tal como estaba, y huyeron para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a las afueras del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y se llevaron de allí plata y oro y ropas, y fueron y lo escondieron. Y volvieron y entraron en otra tienda, y de allí también se llevaron botín, y fueron y lo escondieron. Entonces se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas, pero nosotros estamos callados. Si esperamos hasta la luz de la mañana, nos vendrá castigo. Vamos pues ahora y entremos a dar la noticia a la casa del rey. Así que fueron y llamaron a los porteros de la ciudad y les informaron:
Fuimos al campamento de los arameos y vimos que no había nadie allí, ni siquiera se oía voz de hombre, solamente los caballos atados, también los asnos atados y las tiendas intactas. Los porteros de la puerta llamaron y lo anunciaron dentro de la casa del rey. Entonces el rey se levantó de noche y dijo a sus siervos: ahora les diré lo que los arameos nos han hecho. Saben que estamos hambrientos, por tanto han salido del campamento para esconderse en el campo, diciendo: cuando salgan de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces uno de sus siervos respondió: deja que algunos hombres tomen 5 de los caballos que quedan, de los que quedan en la ciudad, porque en todo caso le sucederá como a toda la multitud de Israel que queda en la ciudad, como a toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Vamos a enviarlos y veamos qué sucede. Así que tomaron 2 carros con caballos, y el rey los envió en pos del ejército de los arameos, diciendo: vayan y vean. Los siguieron hasta el Jordán, y resultó que todo el camino estaba lleno de vestidos y objetos diferentes que los arameos habían arrojado en su prisa. Entonces los mensajeros volvieron e informaron al rey. Y el pueblo salió y saqueó el campamento de los arameos. Entonces una medida de flor de harina se vendió a 1 siclo, y 2 medidas de cebada a 1 siclo, conforme a la palabra del Señor. El rey había puesto a cargo de la puerta de la ciudad al oficial real en cuyo brazo se apoyaba, pero el pueblo lo atropelló junto a la puerta y murió, tal como había dicho el hombre de Dios, el cual habló cuando el rey descendió a verlo. Aconteció tal como el hombre de Dios había hablado al rey, cuando dijo: mañana a estas horas a la puerta de Samaria 2 medidas de cebada serán vendidas a 1 siclo, y 1 medida de flor de harina a 1 siclo. Y el oficial real había respondido al hombre de Dios diciendo: mira, aunque el Señor hiciera ventanas en los cielos, ¿podría suceder tal cosa? Y Eliseo le dijo: bien, tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Y así sucedió, porque el pueblo lo atropelló a la puerta y murió. Capítulo 8. Eliseo habló a la mujer a cuyo hijo él había devuelto la vida, diciéndole: levántate y vete, tú y tu casa, y reside donde puedas residir, porque el Señor ha llamado al hambre que vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo conforme a la palabra del hombre de Dios, y se fue con los de su casa, y residió en la tierra de los filisteos por 7 años. Después de los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos, y salió a implorar al rey por su casa y por su campo. El rey estaba hablando con Giezi, criado del hombre de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las grandes cosas que ha hecho Eliseo. Mientras él contaba al rey cómo había devuelto la vida a un muerto, en ese momento la mujer a cuyo hijo había devuelto la vida imploró al rey por su casa y por su campo. Y Giezi dijo: oh rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al que Eliseo devolvió la vida. Cuando el rey preguntó a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey le asignó un oficial diciendo: restáurale todo lo que era suyo y todo el fruto del campo desde el día que dejó el país hasta ahora. Entonces Eliseo fue a Damasco, y Ben-Hadad, rey de Aram, estaba enfermo, y le avisaron: el hombre de Dios ha venido acá. Y el rey dijo a Hazael: toma un presente en tu mano y ve al encuentro del hombre de Dios, y consulta al Señor por medio de él, diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad? Hazael fue a ver a Eliseo y tomó un presente en su mano de todo lo bueno de Damasco, la carga de 40 camellos, y vino y se puso delante de él y le dijo: su hijo Ben-Hadad, rey de Aram, me ha enviado a usted y preguntarle: ¿sanaré de esta enfermedad? Entonces Eliseo le dijo: ve y dile: ciertamente usted sanará.
pero el Señor me ha mostrado que ciertamente morirá. Y puso rígido su rostro y fijó sus ojos en Hazael hasta que se sintió avergonzado, y el hombre de Dios lloró. Y Hazael dijo: ¿por qué llora mi señor? Entonces respondió: porque sé el mal que harás a los israelitas, incendiarás sus fortalezas, matarás a espada a sus jóvenes, estrellarás a sus niños y rasgarás el vientre a sus mujeres encinta. Entonces Hazael dijo: pero ¿qué es su siervo sino un perro para que haga tan enorme cosa? Y Eliseo respondió: el Señor me ha mostrado que usted será rey de Aram. Entonces Hazael se alejó de Eliseo y regresó a su señor, quien le dijo: ¿qué te dijo Eliseo? Y él respondió: me dijo que ciertamente usted sanará. Pero al día siguiente Hazael tomó una colcha, la empapó en agua y se la puso al rey sobre la cara y murió. Entonces Hazael reinó en su lugar. En el año quinto de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, tal como había hecho la casa de Acab, porque la hija de Acab era su mujer, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Sin embargo, el Señor no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo, ya que le había prometido darle una lámpara por medio de sus hijos para siempre. En sus días se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre ellos. Entonces pasó Joram a Zair y todos sus carros con él, y se levantó de noche y atacó a los edomitas que lo tenían cercado a él y a los jefes de los carros, pero su ejército huyó a sus tiendas. Y Edom se rebeló contra el dominio de Judá hasta el día de hoy. Entonces Libna se rebeló en ese mismo tiempo. Los demás hechos de Joram y todo lo que hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y Joram durmió con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y su hijo Ocosías reinó en su lugar. En el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre era Atalía, nieta de Omri, rey de Israel. Él también anduvo en el camino de la casa de Acab e hizo lo malo ante los ojos del Señor, como había hecho la casa de Acab, porque era yerno de Acab. Entonces fue con Joram, hijo de Acab, a la guerra contra Hazael, rey de Aram, en Ramot de Galaad, y los arameos hirieron a Joram. Y el rey Joram regresó a Jezreel para ser curado de las heridas que los arameos le habían hecho en Ramot, cuando peleó contra Hazael, rey de Aram. Entonces Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, descendió a Jezreel para visitar a Joram, hijo de Acab, porque estaba enfermo. Capítulo 9. El profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: prepárate, toma este frasco de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá, busca a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Ninsi. Entra y haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a un aposento interior. Entonces toma el frasco de aceite, derrámalo sobre su cabeza y dile: así dice el Señor, yo te he ungido rey sobre Israel. Abre luego la puerta y huye, no esperes. El joven, el siervo del profeta, fue a Ramot de Galaad. Cuando llegó allá, los capitanes del ejército estaban sentados y él dijo: capitán, tengo un mensaje para ti. Y Jehú dijo: ¿para cuál de nosotros? Y él dijo: para ti, capitán. Entonces Jehú se levantó y entró en la casa,
Y el joven derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: Así dice el Señor Dios de Israel: Yo te he ungido rey sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Tú herirás la casa de Acab tu señor, para que yo cobre venganza por la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos del Señor derramada por mano de Jezabel. Toda la casa de Acab perecerá, y cortaré de Acab todo varón, tanto siervo como libre en Israel. Yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Los perros se comerán a Jezabel en el campo de Jezreel, y nadie la sepultará. Entonces abrió la puerta y huyó. Entonces Jehú salió a los siervos de su señor, y uno le dijo: ¿Va todo bien? ¿Por qué vino a ti este loco? Y él les dijo: Ustedes conocen bien al hombre y sus palabras. Y ellos dijeron: Mentira, cuéntanos ahora. Y él dijo: Así y así me dijo. Así dice el Señor: Yo te he ungido rey sobre Israel. Entonces todos se apresuraron, y cada uno tomó su manto y lo puso bajo Jehú sobre los escalones. Tocaron la trompeta y dijeron: Jehú es rey. Y Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, conspiró contra Joram. El rey Joram con todo Israel había estado defendiendo a Ramot de Galaad contra Hazael, rey de Aram. Pero Joram había regresado a Jezreel para ser curado de las heridas que los arameos le habían hecho cuando peleó contra Hazael, rey de Aram. Y Jehú dijo: Si es el deseo de ustedes, que nadie se escape ni salga de la ciudad para ir a anunciarlo en Jezreel. Entonces Jehú montó en un carro y fue a Jezreel, porque Joram estaba allí en cama. Y Ocosías, rey de Judá, había descendido para ver a Joram. Y el centinela que estaba en la torre de Jezreel vio la comitiva de Jehú que venía y dijo: Veo una comitiva. Y Joram dijo: Toma un jinete y envíalo a su encuentro, y que diga: ¿Hay paz? Fue el jinete a su encuentro y dijo: Así dice el rey: ¿Hay paz? Y Jehú dijo: ¿Qué tienes tú que ver con la paz? Ponte detrás de mí. Y el centinela le avisó. El mensajero llegó hasta ellos, pero no regresó. Entonces envió un segundo jinete que vino a ellos y dijo: Así dice el rey: ¿Hay paz? Y Jehú respondió: ¿Qué tienes tú que ver con la paz? Ponte detrás de mí. El centinela le avisó de nuevo. Él llegó hasta ellos y no regresó. Y el modo de guiar es como el guiar de Jehú, hijo de Nimsi, porque guía alocadamente. Entonces Joram dijo: Preparen el carro. Y prepararon su carro. Y salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, y fueron al encuentro de Jehú, y lo hallaron en el campo de Nabot de Jezreel. Cuando Joram vio a Jehú, dijo: ¿Hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿Qué paz, mientras sean tantas las prostituciones de tu madre Jezabel y sus hechicerías? Pero Joram volvió las riendas para huir y dijo a Ocosías: ¡Traición, Ocosías! Pero Jehú entesó su arco con toda su fuerza e hirió a Joram en la espalda, y la flecha salió por su corazón y se desplomó en su carro. Entonces Jehú dijo a su oficial Bidkar: tómalo y tíralo en la porción del campo de Nabot de Jezreel, pues recuerdo cuando tú y yo íbamos juntos montados detrás de su padre Acab, que el Señor pronunció esta sentencia contra él. Ayer ciertamente he visto la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, declaró el Señor, y te recompensaré en este campo, declaró el Señor. Ahora pues tómalo y tíralo en el campo, conforme a la palabra del Señor. Cuando Ocosías, rey de Judá, vio esto, huyó por el camino de la casa del huerto. Y Jehú lo persiguió y dijo: mátenlo a él también en el carro. Y lo hirieron en la subida de Gur, que está en Ibleán, y huyó a Megiddo, y allí murió. Entonces sus siervos lo llevaron en carro a Jerusalén, y lo sepultaron en su sepulcro con sus padres en la ciudad de David.
En el año 11 de Joram, hijo de Acab, Ocosías había comenzado a reinar sobre Judá. Y llegó Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos, adornó su cabeza y se asomó por la ventana. Cuando Jehú entraba por la puerta, ella dijo: ¿Le va bien a Zimri, asesino de tu señor? Entonces Jehú alzó su rostro hacia la ventana y dijo: ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Y 2 o 3 oficiales se asomaron desde arriba, y Jehú les dijo: échenla abajo. Y la echaron abajo, y parte de su sangre salpicó la pared y los caballos, y él la pisoteó. Cuando él entró, comió y bebió. Entonces dijo: encárguense ahora de esta maldita y entiérrenla, pues es hija de rey. Cuando fueron a enterrarla, no encontraron de ella más que el cráneo, los pies y las palmas de sus manos. Entonces volvieron y se lo hicieron saber. Entonces Jehú dijo: esta es la palabra que el Señor habló por medio de su siervo Elías el Tisbita. En la parcela de Jezreel los perros comerán la carne de Jezabel, y el cadáver de Jezabel será como estiércol sobre la superficie del campo en la parcela de Jezreel, para que no puedan decir: esta es Jezabel. Capítulo 10. Acab tenía 70 hijos en Samaria, y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria, a los príncipes de Jezreel, a los ancianos y a los preceptores de los hijos de Acab, diciendo: ahora, cuando esta carta llegue a ustedes, como los hijos de su señor están con ustedes, así como también los carros y los caballos y una ciudad fortificada y las armas, escojan al mejor y más capaz de entre los hijos de su señor, y pónganlo en el trono de su padre, y luchen por la casa de su señor. Pero ellos temieron en gran manera y dijeron: si los 2 reyes no pudieron sostenerse delante de él, ¿cómo pues podremos sostenernos nosotros? Y el que estaba a cargo de la casa y el que estaba sobre la ciudad, los ancianos y los preceptores de los hijos, enviaron palabra a Jehú diciendo: somos sus siervos, haremos todo lo que nos digas, a nadie proclamaremos rey, haga usted lo que le parezca bien. Entonces por segunda vez les escribió una carta diciendo: si están de mi parte y escuchan mi voz, tomen las cabezas de los hombres, de los hijos de su señor, y vengan a verme en Jezreel mañana a estas horas. Y los hijos del rey, 70 personas, estaban con los principales de la ciudad que los criaban. Cuando les llegó la carta, tomaron a los hijos del rey y los degollaron, 70 personas. Pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jehú en Jezreel. Cuando el mensajero vino y le avisó: han traído las cabezas de los hijos del rey, él dijo: pónganlas en 2 montones a la entrada de la puerta hasta la mañana. Por la mañana Jehú salió y estando en pie dijo a todo el pueblo: ustedes son inocentes, porque yo conspiré contra mi señor y lo maté. Pero ¿quién mató a todos estos? Sepan entonces que no caerá a tierra ninguna de las palabras del Señor, las cuales el Señor habló acerca de la casa de Acab. El Señor ha hecho lo que habló por medio de su siervo Elías. Jehú mató a todos los que quedaban de la casa de Acab en Jezreel, y a todos sus grandes, a sus amigos íntimos y a sus sacerdotes, hasta que no le dejó ningún sobreviviente. Después Jehú se levantó y partió, y fue a Samaria. En el camino, mientras estaba en Bet-Eket de los pastores, se encontró con los parientes de Ocosías, rey de Judá, y les preguntó: ¿quiénes son ustedes? Y ellos respondieron: somos parientes de Ocosías, y hemos descendido para saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina madre. Entonces Jehú dijo: tómenlos vivos. Y los tomaron vivos y los mataron en el foso de Bet-Eket, 42 hombres, no dejó ninguno de ellos. Cuando partió de allí, Jehú se encontró con Jonadab, hijo de Recab, que venía a su encuentro. Lo saludó y le dijo: ¿es recto tu corazón como mi corazón es con el tuyo? Y Jonadab respondió: lo es. Y Jehú dijo: si lo es, dame la mano. Y le dio su mano y lo hizo subir al carro. Y él dijo: ven conmigo y verás mi celo por el Señor.
y lo hizo ir con él en su carro. Cuando llegó a Samaria, mató a todos los que quedaban de Acab en Samaria, hasta acabar con ellos, conforme a la palabra que el Señor había hablado a Elías. Entonces Jehú reunió a todo el pueblo y les dijo: Acab sirvió a Baal un poco, Jehú lo servirá mucho. Llamen ahora a todos los profetas de Baal, a todos sus adoradores y a todos sus sacerdotes, que no falte ninguno, porque tengo un gran sacrificio para Baal, todo el que falte no vivirá. Pero Jehú lo hizo con astucia para poder destruir a los adoradores de Baal. Y Jehú dijo: santifiquen una asamblea solemne para Baal. Y ellos la convocaron. Entonces Jehú envió aviso por todo Israel, y vinieron todos los adoradores de Baal, y no quedó ninguno que no viniera. Y cuando entraron en la casa de Baal se llenó de un extremo al otro. Y dijo al que estaba encargado del vestuario: saca vestiduras para todos los adoradores de Baal. Y él les sacó vestiduras. Jehú entró en la casa de Baal con Jonadab, hijo de Racab, y dijo a los adoradores de Baal: busquen y vean que no hay aquí con ustedes ninguno de los siervos del Señor, sino solo los adoradores de Baal. Entonces entraron a ofrecer sacrificios y holocaustos, y Jehú había colocado 80 hombres afuera, y había dicho: el que permita escapar a uno de los hombres que yo ponga en mano de ustedes, dará su vida por la de él. Tan pronto como acabó de ofrecer el holocausto, Jehú dijo a la guardia y a los oficiales reales: entren, mátenlos, que ninguno salga. Y los mataron a filo de espada, y la guardia y los oficiales reales los echaron fuera, y llegaron hasta el aposento interior de la casa de Baal. Sacaron los pilares sagrados de la casa de Baal y los quemaron. También derribaron el pilar sagrado de Baal y demolieron la casa de Baal y la convirtieron en una letrina hasta hoy. Así Jehú extirpó a Baal de Israel. Sin embargo, en cuanto a los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel, Jehú no se apartó de estos, o sea, de los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y el Señor dijo a Jehú: ¿por qué has hecho bien al hacer lo recto ante mis ojos, y has hecho a la casa de Acab? Y el Señor dijo a Jehú: porque has hecho bien al hacer lo recto ante mis ojos, y has hecho a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos hasta la 4ª generación se sentarán en el trono de Israel. Pero Jehú no se cuidó de andar en la ley del Señor, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados con que Jeroboam hizo pecar a Israel. En aquellos días el Señor comenzó a cortar partes de Israel, y Hazael los derrotó por todo el territorio de Israel, desde el Jordán hacia el oriente, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Aroer, que está junto al valle de Arnón, y hasta Galaad y Basán. Los demás hechos de Jehú y todo lo que hizo y todo su poder, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jehú con sus padres, y lo sepultaron en Samaria, y su hijo Joacás reinó en su lugar. El tiempo que Jehú reinó sobre Israel en Samaria fue de 28 años. Esta ha sido la lectura del día de hoy, Segunda de Reyes, sus capítulos 6 al 10. Estos libros históricos, específicamente Primera, Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, narran la dura realidad en la que vivió la nación de Israel, el reino del sur, el reino del norte, Judá e Israel, a causa de la desobediencia, cómo constantemente se apartaban del Dios verdadero, servían a otros dioses, y como vemos acá en esta lectura precisamente en el día de hoy, cómo tantas matanzas se dieron a causa de ese constante pecar. Tiempos bien difíciles, de gran peligro sobre la nación de Israel, y nosotros podemos afirmar que esto fue algo que ellos se buscaron por desobedecer a Dios, por desobedecer sus mandatos, por desobedecer sus ordenanzas. Que el Señor nos cuide
a nosotros como pueblo, como nación, de no caer en estos pecados tan atroces como lo hemos visto en estas lecturas, y que también vengan juicios sobre nuestras vidas a causa de esto. Nosotros somos llamados, los creyentes, a ser atalayas. Nosotros somos llamados a estar en la brecha, así como Elías, Eliseo, Giesi en su momento, también estos, como narra aquí, hijos de los profetas que estuvieron dispuestos a dar la palabra que el Señor le había dado, a costa incluso de perder su vida, a peligro de perder sus vidas por hablar la palabra de Dios. Así que no nos dé para nada temor hablar la verdad. Estemos dispuestos a compartir estas verdades del Evangelio. Nosotros estamos ahora viviendo bajo la gracia. Los juicios de Dios se han postergado, yo puedo decir así, como sobre las naciones. Pero llegará un tiempo en el cual el Señor cumplirá todo lo que ha hablado en su palabra, y serán tiempos de gran dolor, serán tiempos de quebranto. Yo le invito a usted que mientras haya tiempo, mientras nosotros podamos disfrutar de la libertad de predicar estas buenas nuevas de salvación sin tener que temer a causa de que nuestra vida corra peligro, lo hagamos, porque llegarán tiempos en los cuales, así como estos profetas, tendremos que decir la verdad, pero a riesgo de perder la vida. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé esa fortaleza de no quedarnos con los brazos cruzados y seguir proclamando estas verdades del Evangelio. Oremos. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en este día, Señor, nosotros te damos gracias, Padre. Gracias por esta oportunidad que tú nos brindas de leer tu palabra. Gracias por lo que podemos aprender de allí. Yo lo puedo ver como señales en el camino, señales de advertencia, que nos llaman a la reflexión, a considerar seriamente nuestro deber como cristianos, de poder predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, hacerlo con esa autoridad que se nos ha dado a través del Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. Pero también yo quiero orar de una manera especial por muchas vidas, muchos misioneros que en estos días, aún en estos tiempos, están predicando estas verdades del Evangelio en gran peligro. Por el simple hecho de llamarse cristianos, sus vidas corren peligro. Yo pido, Padre, que en estos tiempos, para estas vidas, su fe no decaiga, sean fortalecidos en el poder de tu fuerza, y puedan seguir cumpliendo a cabalidad el llamado que tú has traído a sus vidas, ha puesto sobre sus hombros. Padre, nosotros de este lado de Occidente, donde podemos disfrutar de una libertad relativa, Señor, de poder predicar tu palabra sin temor a ir preso, sin temor a perder la vida, que no posterguemos este gran deber que tenemos bajo nuestros hombros, Señor, y que cumplamos con el llamado profético que tú le has dado a todo hijo tuyo: reconciliar al mundo contigo. Danos de tu Espíritu Santo, danos de esa sabiduría que sobrepasa todo entendimiento, para que podamos cumplir con esta loable labor, y que nos conceda, Señor, en su momento ver los frutos de este esfuerzo, de este trabajo tesonero. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Que Dios se les bendiga, mis hermanos. Ha sido todo por el día de hoy. Nos veremos mañana, si Dios quiere. Si usted tiene alguna pregunta, algo que no está claro de estas lecturas, algo que le ha chocado, porque aquí hay una lectura que nos choca, yo puedo decirlo así, porque cuando yo leí estas lecturas en mis primeros tiempos conociendo al Señor, pues me chocaban este tipo de lectura, estas secciones así. Si a usted también le está llamando la atención a algo y usted quiere pues dar su opinión, quiere hablar conmigo, quiere solicitar, ¿verdad?, alguna aclaración de por qué ocurrían estas cosas, pues yo estoy con gusto disponible para
conversar con usted y ayudarle a clarificar cualquier tema que no haya quedado del todo claro en su vida. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y nos veremos mañana si Dios quiere. Que la pasen bien.